Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 24 de agosto de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La fiscal venezolana. Esta señora al fin se queda, se va, se asila en Brasil, se asila en Estados Unidos, se asila en Colombia. Esto es toda una novela de misterio por entregas. Lo importante es que revele las pruebas y que muestre las cosas. Está repitiendo afirmaciones que conocíamos desde hace mucho tiempo. Los 100 millones de dólares de Diosdado Cabello, eso es una cosa interesante. La plata que se roba Maduro con la comida que no le llega a los venezolanos. Eso es dramático, eso se sabía. Y eso es con la ayuda de Cuba, de Raúl Castro. Colombia comprando gas. Esta crisis del petróleo se nos vino más rápido de lo que hubiéramos imaginado y ya estamos ante una realidad inconcusa. Y es que Colombia tiene que importar gas licuado del petróleo, butano lo llaman en España, y tiene que importar gas natural. Y entonces el gran candidato para suministrarle gas es Venezuela. De manera que vamos a tener muy buen proveedor, y especialmente en estos momentos. Y no es cualquiera cantidad, es que se habla del 78% del gas que se necesita vendría de Venezuela. Una dependencia de Venezuela enorme, resultado de que se abandonó la sísmica, la exploración, los proyectos de desarrollo petrolero que tenía el país y de gas, por supuesto, y nos dedicamos aquí a la política menuda, barata, a conseguir un premio Nobel y a las fanfarronerías de Santos. Nos quedamos sin gas y el país, ¿cómo que no se dio cuenta? El problema de la cocaína y los Estados Unidos, este es un tema, esta es una noticia permanente. Esta no es noticia de ayer, sino de ayer y de antier y de todo este tiempo. Los Estados Unidos no le van a aceptar a Colombia más producción de cocaína y Colombia no está haciendo nada por evitar la producción de cocaína. ¿Qué están haciendo? Erradicaciones manuales. Cuéntenos dónde, cuéntenos con quiénes. Por ahí sacan a unos muchachos del ejército y de la policía boleando machete. Pero lo cierto es que son mucho más copiosas las siembras nuevas que las erradicaciones sobre los cultivos viejos. Esa es la verdad. Nos estamos llenando de coca más. Va a aparecer a 31 de diciembre mucho más coca que la que teníamos el año pasado. Esa es la verdad. Y eso no lo van a tolerar los Estados Unidos. No lo van a tolerar. Santos contra la pared. El coronel de la policía que negocia el conflicto con el paisa. Esto también pasó desapercibido. No es noticia nueva, sino que el director de la policía nos debe explicaciones. Salió un coronel hablando con el paisa, lo más sabroso, en buena paz y compañía, con el peor de los asesinos que tienen las FARC, y eso no es fácil. Competir pues con Márquez y con Catatumbo y con todos estos otros bandidos no es fácil, pero el paisa le gana a todos. Fue el de la bomba aquí en el Club El Nogal, uno de los más atroces atentados que se han cometido en la humanidad. Y un coronel de la policía por su cuenta hablando con el paisa de tú a tú, y era que estaban hablando sobre temas de seguridad. Ya la seguridad en Colombia, que es una de las potestades fundamentales del presidente de la República, la discuten entre la policía y los peores criminales que tiene Colombia. Vamos bien en materia de seguridad. Enviaron a la cárcel al doctor José Elías Melo, expresidente de Corfi Colombiana, recién salido de Corfi Colombiana, y era la persona que a título de presidente de Corfi Colombiana estaba asociada con Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol 2. Era pieza fundamental en toda esta historia.
había renunciado a Corficolombiana hace muy poco tiempo y lo acaban de mandar a la cárcel porque el juez dice que podría obstruir la investigación que se adelante en esa materia. Que se adelante es un decir, porque aquí pasa el tiempo y nadie dice nada y nadie sabe nada. Qué administración de justicia la que tiene Colombia, por Dios. Mientras tanto, José Elías Melo estará en la cárcel. Gabriel Dumar, el terror contra su amigo Ñoño. Es que ya a la vista de carcelazos largos, la gente hace cuentas y dice: yo qué prefiero, 10 años de cárcel adicional o la amistad de Ñoño. No, yo tal vez renuncio a la amistad de Ñoño y no me gano los 10 años de cárcel. De manera que me quito 10 años de cárcel de encima, por bravo que se ponga Ñoño conmigo. Entonces voy a contar qué es lo que pasa con Ñoño. Los tenores, Lyons, el mismo Ñoño, Otto Bula, pronto estará Musa Besaile. Aquí vamos a tener unos conciertos monumentales. En materia de economía, tenemos que las edificaciones cayeron 8.7 en cuanto se refiere a las residenciales en el primer semestre. Oigan la cifra, de esas no habla Perfetti, menos 8.7% en edificaciones residenciales. Eso en una catástrofe. En un país que tiene un déficit habitacional gigantesco, miles de familias colombianas no tienen un techo donde guarecerse y cae la edificación 8.7%. Las otras edificaciones, bodegas, construcciones de distinto tipo, cayeron 8.1%. Pero la economía va muy bien, eso sí, está creciendo de maravilla. Una crisis económica sin precedentes. La hora de la verdad insiste. El tema político de los próximos meses va a ser la crisis económica que ya le cayó encima a este país, pero todos los días las raíces son más profundas y las demostraciones o las muestras superficiales son mucho más graves. Estados Unidos pide en extradición a Gustavo Moreno. Allá en los Estados Unidos iba a cantar de verdad, porque aquí pues aquí van las cosas al ritmo que es, y habla y no habla. Allá la cosa es muy sencilla: o canta o le garantizan 30 o 40 años de cárcel. De manera que canta Moreno, sí dirá las cosas que nos interesen. La relación de bienes de las FARC. Esto es inaudito. Es una falta de respeto con las víctimas y es un desafío. Las FARC desafían al país y le dicen: ¿quiere mi relación de bienes? Porque el otro día Timochenko lo hizo ante las cámaras de televisión, abrió el morral y sacó 3 pares de medias y dijo: esto es lo que yo tengo, 3 pares de medias, dijo ese infame. Y ahora las FARC hacen una relación de bienes y entonces sacan las saldefrutas, los sartenes, las trapeadoras. Esto no hay derecho. El fiscal dice que es una relación inútil. Más que relación inútil, es una relación agresiva y una demostración del ningún respeto que las FARC tienen para con el resto de los colombianos. Y los bienes inmuebles a los que se refieren los mencionan por el nombre de la finca. La no sé qué, el tesoro, la cristalina, lo que sea, y entonces ahí está el nombre de la finca, vaya por ella. Y en cabezas de ganado tienen 100 cabezas de ganado. El cálculo era que no había ganadero con un hato mayor en toda América que las FARC, salvo King Ranch en los Estados Unidos. Y entonces el ganado quedó reducido a 100 cabezas. ¡Qué maravilla! ¿Cómo van a quedar? Caracol y RCN fuera del aire en Venezuela. Los echaron a las patadas. Señores, esto es en serio.
Pensemos bien las cosas. Uno elige gobiernos de izquierda y hace farra con eso, y el socialismo y la igualdad de todos. ¿En qué termina? En eso, en la pobreza, en la miseria, en el abandono y en la violencia. La violencia ahora contra los medios de comunicación de Colombia en Venezuela. Sacaron a RCN y a Caracol del aire. Uno tiene que mirar la paja en el ojo ajeno cuando es tiempo, ¿no? Y cuando rasuren al vecino, pone su barbita a remojar. Luis Fernando Andrade renunció a su cargo en la ANI. Va a presentarse ante el juez y no descarta a la gente que salga de la audiencia directo para la cárcel. Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, fue el que resolvió que una carretera es contrato adicional a otra carretera. Ese sí es el campeonato mundial. Los que sabemos algo de contratación administrativa nos encogemos de hombros y decimos, esto es el colmo, esto es el colmo. Esto, de aquí no se sigue nada. Un contrato adicional es un contrato que forma parte de una obra, puede formar parte de ella perfectamente. Por ejemplo, un puente peatonal sobre una carretera, un rompuán en la mitad de una carretera. Esos son obras adicionales. Otra carretera, eso no se le ocurre sino al señor Luis Fernando Andrade cuando quieren construir carreteras sin licitaciones, sin requisitos de ninguna especie, negociando directamente con Odebrecht y, oh sorpresa, para que la carretera llegue directamente a la finca de una ministra y a la finca de la esposa de esa ministra y del secretario privado del presidente de la República. Electricaribe no tiene quien la asesore. Ya las dos firmas grandes de asesoría renunciaron, inclusive un hermano del ministro Cárdenas Santamaría con su empresa dijo que no iba a concurrir en asesorías a Electrocaribe. ¿Y qué está pasando con Electricaribe? ¿No dijeron pues que se la quitaban a los españoles para mejorar inmediatamente el servicio, para cambiar las cosas? ¿Qué ha pasado con Electricaribe? Otra fanfarronada de este gobierno. Y los congresistas costeños, que fueron tan agresivos y que fueron tan incisivos en el tema de los españoles, ¿por qué se callan la boquita ahora cuando es el gobierno el responsable de Electricaribe? ¿Han mejorado la calidad del servicio? ¿Ha mejorado la recaudación de los servicios prestados a ciertos sectores vulnerables de la población? ¿Qué ha pasado con Electricaribe? Ahí sí, todo el mundo en silencio. Silencio en la noche. Extranjeros venden deuda colombiana. No les interesa. Y es obvio, por una razón. Colombia está a las puertas de que le quiten la calificación. Y en el momento en que le quiten la calificación, el valor de los papeles que uno tenga en la mano se van a depreciar notablemente. Porque no va a haber apetito por unos papeles de un país que está con calificación de no inversión. Y eso sí vino encima. Hoy precisamente hablaremos con un exministro de Hacienda, con el doctor Roberto Junguito, quien nos hablará de lo que significa un déficit fiscal del 4% del PIB, como el que tiene Colombia. Luis Alfredo Ramos pide públicamente en una carta lo que pidió públicamente en la hora de la verdad, que revelen las pruebas que haya en contra suya. Se lo ha pedido al fiscal general de la Nación. Hay una cosa muy preocupante que se llama el síndrome aerotóxico en los aviones. Por ahora afecta sensiblemente la salud de las tripulaciones, pilotos y azafatas y todo el personal que va en el vuelo permanentemente, y a los viajeros frecuentes y a los demás que. El tóxico, ¿cómo interviene? Ahí explican cómo técnicamente los tóxicos de los aviones influyen en las personas. ¿No se ha sentido usted enfermo después de un viaje? ¿No ha sentido que tiene problemas de cualquier naturaleza que sea, digestivos o respiratorios o de cualquier naturaleza?
el síndrome aerotóxico en los aviones. El Estado Islámico amenaza a Barcelona. En Colombia se cumplen 75 años del muy benemérito Instituto Caro y Cuervo. ¿Habrá recorte presupuestal para el Caro y Cuervo? Seguramente que sí. Para lo único que no hay recorte presupuestal es para el partido de las FARC, que nos costará 40.000 millones de pesos este año. El general Ritualejo del Río acepta ir a la JEP. Le ha ido tan mal con la justicia ordinaria. Le ha ido tan mal. Lo condenaron por la muerte de un campesino cuando sus tropas estaban a 30 kilómetros de distancia. Es una de las condenas más infames que se han dictado en Colombia contra el general Ritualejo del Río. Y entonces ahora lo acusan de todo, de todo. Hay personajes a los que los acusan de todo. Ritualejo del Río es uno de ellos. La muerte de Álvaro Gómez Hurtado, los asesinatos de cualquiera, de Jaime Garzón, cualquier asesinato que tengan volando por ahí, sin sentencia se lo adjudican al general Ritualejo del Río, tanto que preferiría ir a la JEP. Bueno, eso pues ya es la tapa de la olla. Vuelven presiones de Trump para que le den dinero para el muro. Nadie quiere darle dinero a Trump para construir el muro que separe a México de los Estados Unidos. Lo que quieren son puentes de unión entre los dos países que han trabajado muy bien, que se han servido muy bien, han sido economías complementarias. Pero Trump vuelve a la carga. Norcorea muestra imágenes de sus aeronaves en programa nuclear. Los especialistas están estudiando muy cuidadosamente esas imágenes. Norcorea desafía al mundo. ¿Y qué dice? Que no, que le quitan la plata, que se mueran de hambre los coreanos, los norcoreanos. No les importa. A estos salvajes nada les importa. Recuerden que Kim Jong-un tiró a los perros bravos para que lo mataran a su propio tío. Ese es Kim Jong-un. Cancelado concierto de rock en Rotterdam por alarma terrorista. Apareció un español en Rotterdam con 100 cilindros de gas. ¿Qué iba a hacer con ellos? No era distribuir gas butano con absoluta seguridad. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, en el año de 1944, se produjo la liberación de París. Contaremos algo de esa historia porque es muy vasta para los minutos de los que dispondremos, pero sí hablaremos de la emocionante y de las emocionantes escenas de la liberación de París en 1944. Los invitamos, como siempre, a que nos sigan a través de nuestra señal en Internet, a través de los dispositivos Wonder Radio y Tuning, las apps que ustedes pueden conseguir en su smartphone, tablet o computadora. Ahí pueden escribir La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Ahí aparecemos con audio de alta calidad. Nos pueden sintonizar también a través de los distintos diales en Colombia, en Medellín, 710 AM, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, de Radio Red de RCN. En Radio Sabana de Sincelejo nos sintonizan a través de los 1370 de la AM. Nuestras redes sociales, el Facebook Live a esta hora listo para ustedes, en Facebook, La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, y en Twitter, @Hora de la Verdad. Ahí se entera usted del análisis, las noticias, las entrevistas, la cultura, los deportes, la economía y todos los temas que son de su interés. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido, y nos pueden además hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 23 minutos. Muy buenos días a todos. Estamos el día de hoy con una noticia que no es tan bonita, parece un chiste, pero no lo es. Hablemos, si les parece, del inventario de bienes que las FARC presentaron y que ya ha producido tantas molestias y chistes varios en las redes. Parece una broma, pero les decía que no lo es. Hasta el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha dicho que es intolerable, inútil e improcedente el inventario. En inmuebles rurales, les voy a contar, apenas presentaron 241.560 hectáreas y algunos muebles rurales, pero eso sí, sin matrículas inmobiliarias. Los presentan con nombres como
la chocolata, el naranjal, los tempranos, pero no hay titularidad del dominio. Por ejemplo, ponen Casa de Lata 2000 hectáreas, Vereda El Triunfo. Y ahí vaya y busquen, ¿no? Incluyen también en ese inventario propiedades que ya no les pertenecen, pues fueron embargadas y hasta en proceso de extinción de dominio. Dicen también las FARC que solo tienen 130 cabezas de ganado, que yo creo que eso es para empezar, ¿no? Y de ese número, que es francamente ridículo, por lo pequeño, tampoco dicen dónde están, no las ubican. Dicen también que tienen bienes confiscados a la mafia por 29.325 millones, algo que el fiscal ha criticado porque asegura que carece de título jurídico para enajenar los bienes en favor del patrimonio autónomo. En este inventario, que es más bien, insisto, una tomadura de pelo, aparecen 3.753 kilómetros de vías que las FARC ponen como si fueran de ellos, como si ellos fueran los dueños de esas vías, y lo que dicen es que son suyas en concepto de inversión social porque las arreglaron. También pretenden recuperar dinero por cirugías como vena, varices, hernias, tratamientos médicos varios, y para rematar presentan en el inventario utensilios como traperos, exprimidores de naranja, sal de frutas, escobas. En definitiva, un chiste de mal gusto que las FARC presentan al mundo, que yo creo que es para que quede claro que ni piensan entregar los bienes ni repararán a una de sus víctimas. La pregunta es, ¿qué tiene que decir a esto el gobierno, que está tan calladito? Y seguirá calladito, porque el gobierno depende de las FARC. Las FARC son las dueñas del gobierno. Y si el gobierno se pone muy altanero, ellas cuentan lo que tienen que contar. Santos está en poder de Maduro y en poder de las FARC. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece el doble patrocinio que tiene? Y entonces las FARC hacen esto y desafían al mundo y le dicen, quiere mis bienes. Ahí le muestro. Las cantimploras, las sales de frutas, los traperos, esos son los bienes que tengo. Y una tierra que no le digo dónde está. Unas casas que están en cualquier parte. Y 100 cabezas de ganado. Los más grandes ganaderos de América denuncian 100 cabezas de ganado y no pasa nada. No pasa nada porque son las FARC que hacen lo que les da la gana con el país y especialmente con el presidente Santos, que depende de ellos, porque Santos entregó el país a las FARC y las FARC dicen, no se le olvide que aquí el dueño soy yo. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 24 de agosto del año 17. Faltan 348 días interminables para que termine el más corrupto gobierno de la historia de Colombia. No para la controversia por los dineros que el presidente bolivariano de Colombia, el sátrapa Wampa, le inyectará a su partido naciente, el partido de las FARC. 232.000 millones es lo que costaría el Estado la puesta en marcha de esa organización política ante el silencio cómplice del Conejo Nacional Electoral. La discusión en la Corte Constitucional sobre la norma que crea el nuevo partido, según la revista Semana, dejó a la luz los pormenores financieros del aterrizaje de esa organización en la arena política. Todo después del estruendo que sembró por cuenta del patrimonio, que incluye, como lo recordó hace un momento Montserrat Fernández, palos de escoba, sartenes, trapos de cocina, platos, pocillos, chocolateras y hasta ollas, incluyendo unos pares de medias, con cabezas de ganado o de robado con aptosa. Las fuerzas alternativas revolucionarias de Colombia, con un logo copiado de la clínica ISIS de Envigado. El viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango, reveló sin sonrojarse que el monto total al 2026 lo calcula en 232.082 millones de pesos.
La cifra no solo recoge el estimado que necesitarán los gastos de funcionamiento del partido, sino que también contempla la campaña presidencial y al Senado, el centro del pensamiento y el costo de 10 curules que se le otorgarán en Senado y Cámara. El monto más alto de la inversión se alcanzaría en el 2022 con 44.150 millones. Doctor Londoño, dice que no tienen plata para hacer política. No la tienen y al oído le contaré, William. Doctor Londoño, ¿cómo le parece esto? Bueno, pues es más, ¿Qué es? más de lo mismo. Para las FARC hay plata para el deporte, para la ciencia y la tecnología, para la agricultura, para la educación, para nada hay plata en Colombia. Se le acabó para todo, no le queda plata sino para estos bandidos, estos criminales de las FARC. Y nos vamos a los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, dicen los analistas aquí en Estados Unidos que tenemos dos presidentes en uno, un Donald Trump totalmente disciplinado y controlado y otro que improvisa y que da declaraciones bastante incendiarias que están dividiendo no solamente a los miembros de su propio partido, sino también a la sociedad en las calles y generando unas protestas que no veíamos hacía muchísimo tiempo. El de anoche en Nevada, ante un grupo de veteranos, fue el Trump controlado. Él habló de la necesidad de sanar las heridas que están dividiendo a los estadounidenses. Pero esto fue un giro de 180 grados entre el Trump que vio Phoenix, Arizona, la noche anterior. Un Donald Trump enérgico y que se iba enfureciendo como si se fuera dando cuerda a sí mismo, empezando por su ataque con los medios de prensa, asegurando que los medios son deshonestos, que los periodistas son muy malas personas y son personas o somos personas a las que no nos gusta nuestro país. Otra vez, su punto más grande, digamos que la herida más grande que tiene, o la herida reciente por lo menos, es por la cobertura que se le dio a su respuesta después de los disturbios raciales de Virginia, que como ustedes recordarán, pues acabó con una mujer muerta. Ella estaba en una protesta contra los grupos de derecha extrema y fue embestida por uno de estos manifestantes. La multitud fue embestida y ella murió, una mujer de 30 años, y hubo grandes enfrentamientos y se vieron a líderes de ultraderecha, del Ku Klux Klan y supremacistas blancos. El presidente en su respuesta inicial pues condenó el odio, condenó la violencia, pero dijo que había varios grupos, culpó a varios grupos sin apuntarle directamente a los supremacistas blancos, a los nazis, a los cabezas rapadas, y esa fue una de las críticas más fuertes que se le hizo, y se le hizo también desde miembros de su propio partido. Después, días más tarde, pues ya señaló específicamente al Ku Klux Klan y a los neonazis, pero se dijo que había sido demasiado tarde. Pero estos cambios de Donald Trump de los que les he estado hablando han preocupado tanto que incluso James Clapper, estoy hablando del exdirector de Inteligencia Nacional, el que le informó a Trump, le dio el informe de inteligencia de los Estados Unidos a Donald Trump durante la transición presidencial, pues dice, está cuestionando la capacidad de gobernar del presidente, asegurando, y voy a citar textualmente, me preocupa su acceso a códigos nucleares. No es el uno definitivamente por estos dos Trumps que se han visto en los últimos 2 días. La mayor controversia que desató con el discurso de Phoenix es que dijo que está dispuesto a cerrar el gobierno, es decir, a no llegar a un acuerdo presupuestario si no le incluyen dinero para construir el famoso muro en la frontera, que fue piedra angular de su campaña. Paul Ryan, el republicano de más alto rango de la Cámara de Representantes, pues él mismo le dijo que sería un error y está pidiendo que los republicanos se mantengan unidos, pero también se está rumorando que Donald Trump y Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, pues ya no se están ni siquiera dirigiendo la palabra por cruce de fuego que ha habido recientemente entre los dos. La Casa Blanca dice que eso no es cierto, que cuando se acaben las vacaciones congresionales de agosto, pues que volverán a conversar, pero definitivamente hay gran preocupación al respecto. ¿Cuáles son los efectos que estamos viendo en las calles? Bueno, odio y división, cada vez más protestas.
y ahora la están emprendiendo más contra las estatuas. Ya hemos hablado de estatuas confederadas de la época de la guerra civil, cuando el ejército confederado pues estaba peleando el sur y el norte, y los del sur no estaban, aunque la guerra no tenía nada que ver con la esclavitud, pues los del sur se oponían a liberar, a abolir la esclavitud y a liberar a los esclavos. Entonces están derribando estas estatuas confederadas, y ahora también la están emprendiendo con estatuas de Cristóbal Colón en Nueva York. Aquí en la ciudad de San José hay muchas personas que dicen que Cristóbal Colón representa el odio acusándolo de que fue un genocida de indígenas. Entonces ya estamos viendo como una revisión histórica que a mucha gente le preocupa, pero estas son las sensibilidades al rojo vivo. Tenemos más marchas este fin de semana, son 2 aquí en el área de la Bahía de San Francisco, una en San Francisco y la otra en la ciudad de Berkeley, y por más que las autoridades están pidiendo calma, y ambos grupos, los de la ultraderecha y grupos de izquierda que se oponen a ellos, están prometiendo que no habrá violencia, la tensión es bastante grande. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchas gracias. Estos son reportes de Cristina Londoño de primera mano desde los Estados Unidos, sin pasar por malas traducciones ni por el tamiz que le ponen ciertas agencias internacionales a las noticias de Estados Unidos. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Alta preocupación en los círculos de las FARC y el gobierno nacional por la falta de trabajo legislativo de senadores y representantes a la Cámara, sobre todo los de Unidad Nacional, que le están poniendo freno al fast track y lo convierten en slow track, lo que permite el trámite de actos legislativos y leyes en tiempo récord en el Parlamento. Desde el 20 de julio, cuando se instaló la legislatura, el gobierno esperaba que el Congreso tramitara con el fast track los proyectos de implementación del acuerdo con los terroristas de las FARC, pero eso no ha ocurrido. El golpe más duro fue la salida de Juan Fernando Cristo, que como ministro del Interior presiona el trámite de cada proyecto hasta lograr su aprobación. Pero ahora con el ministro Guillermo Rivera las cosas han cambiado. ¿Y de qué manera? Vemos un Congreso desanimado, con un gobierno que le hace reclamos y con muchos ministerios que se decía iban a cambiar para darle una cuota a cada partido, pero resulta que eso no se cumplió. En las últimas horas el ministro Rivera le pidió al legislativo que por favor trabaje con mayor celeridad, pues el fast track se termina en diciembre y están enredados con los proyectos para las FARC. Proyectos como la ley estatutaria para la JEP, la reforma agraria y la reforma política y electoral que no logra mayorías y está muy enredada. Esta actitud de los congresistas de la Unidad Nacional en gran medida tiene que ver con las investigaciones y hasta capturas. El caso de Ñoño Elías, que según dicen se queja porque lo dejaron solo y hoy está en la cárcel por corrupción. Los puestos se llenaron, las vacantes se acabaron, el dinero se terminó, la falta de mermelada es evidente. Falta de mermelada, eso es lo que tiene el Congreso, porque ese era el combustible que movía al Congreso de la República, el Congreso corrupto del corrupto presidente Juan Manuel Santos. De manera que se les acabó la mermelada. Vamos a ver ahora, de aquí en adelante, cómo trabajan por una paz que ellos saben que no es paz, sino la entrega a las FARC y, por supuesto, la ruina del capital político de los políticos colombianos. Eso lo saben de sobra. Vanessa Araujo. Doctor Fernando, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. España bajo la amenaza terrorista del Estado Islámico. Por primera vez en la historia, el Estado Islámico ha divulgado un video en español. La pieza audiovisual fue titulada La conquista de Barcelona. Aparecen 2 musulmanes afirmando que la guerra continúa hasta el día del juicio. Con el permiso de Alá, Andaluz volverá a ser lo que fue, la tierra del califato, afirma uno de los hombres en el video, en donde además insta a los musulmanes a que si no pueden emigrar al Estado Islámico, hagan la yihad en donde estén. Además, en árabe, una voz en off advierte que si España no se retira de la alianza internacional liderada por Estados Unidos y que lucha contra el Estado Islámico en Siria e Irak, nunca más los van a dejar tranquilos. La voz indica también que en la casa de los cruzados no existen inocentes. Las amenazas son claras y causan temor.
Y para sumarse al ambiente de tensión, ayer en Rotterdam fue detenido un hombre con nacionalidad española que llevaba en un camión 100 canecas de gas. El camión rondaba cerca a un concierto que se realizaría en esa ciudad. La policía de los Países Bajos habría sido advertida por la policía española del posible atentado terrorista. El terrorismo de ISIS representa un nuevo reto en materia de seguridad y es que es supremamente difícil controlar el tipo de ataques que realiza esta gente. Cualquiera puede alquilar un carro y hacer un atentado como el de la semana pasada en Barcelona. También es muy fácil comprar cuchillos y el hecho de que estas personas estén dispuestas a morir en el ataque sin duda representa un nuevo reto que tendrán que enfrentar las autoridades. Pero además en España se ha abierto todo un debate sobre cómo enfrentar esta situación y es que para muchos, al parecer, tomar medidas fuertes en contra del terrorismo es islamofobia. Recordemos que el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, se habría negado a poner volardos y obstáculos en las zonas turísticas, alegando que eso restringe la libertad. Muchos se preguntan si es que hay que respetar la libertad de los terroristas. En el debate se ve de todo, incluso cosas ridículas como gente afirmando que los españoles tienen parte de la culpa por los atentados, ya que no han sido lo suficientemente amables y no se han esforzado para que los musulmanes se integren. Estos discursos son impulsados por la izquierda, con partidos como Podemos a la cabeza. Lo cierto es que el Estado Islámico está decidido a atacar España, donde, para empeorar la situación, tienen una nutrida comunidad de musulmanes y una izquierda que los disculpa y les hace el juego a pesar de los atentados y de la inminente amenaza que representan. Atentados con cilindros de gas. Esa era una exclusiva de las FARC en Colombia. Suponemos que estos bandidos de la yihad islámica, del EI, del Estado Islámico, tienen asesoría de las FARC, quienes pueden explicar bien cómo utilizar cilindros de gas para causar terror, muertes, destruir poblaciones enteras. Pero eso a las FARC se les permite. Los europeos están muy de acuerdo con que las FARC vayan al Congreso. Y la maravilla de la paz en Colombia, especialmente los partidos de izquierda. Pero cuando los amenazan con cilindros bomba, imagínense ustedes 100 cilindros de gas en Rotterdam, la destrucción que eso hubiera causado. Bueno, eso es totalmente inaceptable, pero en Europa. En Colombia, aquí con las FARC, eso es una maravilla, eso es demostración de una insurrección que se hace en nombre de la igualdad, de la justicia social. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Esteban Chávez ya es tercero en la clasificación general de la Vuelta a España. Ayer en la quinta etapa llegó a la meta acompañado del líder Chris Froome y por delante de Nibali, Aru y Richard Bardet, lo que le valió para ascender del sexto al tercer lugar de la clasificación general con una diferencia de 11 segundos con respecto al líder que continúa siendo Froome y a un solo segundo del estadounidense Garderen, que es segundo. El primer final en alto que se vivió ayer sirvió para que en la última subida antes de llegar a la meta, Froome, Chávez y Contador se desprendieran del lote y le sacaran segundos que fueron vitales para que tanto el líder como el colombiano se alejaran en la clasificación. El ganador de la etapa fue el kazajo Alexei Lutsenko del equipo Astana, quien llegó a la meta con una ventaja de más de 4 minutos con respecto al líder Froome. Fue una etapa difícil llamada rompepiernas con 5 premios de montaña y con final en alto donde el colombiano volvió a mostrar, como dice Froome, él es su principal rival en la vuelta. Hoy sexta etapa con un recorrido de 204 kilómetros con 4 premios de montaña de tercera categoría y uno de segunda. El ciclismo dejando muy en alto, como siempre, el nombre de Colombia. Ayer Álvaro Jodé ganó la sexta etapa del Tour del Avenir y el Chavito por ahora está en el podio de la Vuelta a España.